Bueno, hola a todos, mi nombre es Hernán Gordillo, yo soy veterinario egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Eh, este video me dedico a la nutrición en pequeños animales, me especialicé en eso en forma independiente y lo que quiero tratar de hacer con este video es comunicarme con colegas y estudiantes que estén interesados en la nutrición y sobre todo la difusión de la nutrición para que les sea de utilidad en su vida profesional. Así que en este video voy a hacer un gran pantallazo de los grandes conceptos que a mí me parecen importantes a la hora de la nutrición de nuestras mascotas. Como ven en el título, dice Nutrición y Salud en Perros y Gatos de Vida Sedentaria. ¿Por qué este título? Primero porque hay una gran relación entre lo que es la salud. Yo no lo separo, salud y nutrición para mí son una misma cosa. Vamos a explicarlo por qué. Y en perros y gatos de vida sedentaria porque para mí la obesidad es el principal flagelo o enfermedad que representa a la madre de todas las enfermedades de curso crónico. Sí, la prevención de la obesidad para mí es el objetivo primario de cualquier clínico que recibe un perro sano, cachorro, y ya tiene que, para mí, manifestar desde temprana edad los principios de prevención de la obesidad, para que ese perro pueda tener buena longevidad y buena salud, buena calidad de vida. Bien, vamos a ver, ahora les voy a pasar los temas que vamos a ver durante la charla. Así el que quiere saltarse un tema puede pasar al siguiente o verlo completo como quieran. ¿Sí? Lo pueden ver en varios días. Va a ser un poquito largo, como verán, más de una hora calculo que va a durar. Pero calculo que los que tienen paciencia lo van a poder aprovechar en su totalidad. No intenta hacer un video flash con 3 tips y nada más, sino tratar, como es el primer video que hago de este tipo, tratar de que se afiancen los conceptos básicos. Bueno, lo que vamos a ver, ahí está. Vamos a ver, como dijimos antes, cuál es el objetivo de la nutrición en la actualidad, combinando estos dos conceptos. Después vamos a ver lo que es el concepto de alimento funcional, que tiene que ver con nutrición y salud. Y después nos vamos a meter de lleno ya en el concepto de prevención de la obesidad en pacientes de vida sedentaria. Y lo vamos a enfocar desde varios aspectos. Uno es el concepto de vida sedentaria, tenemos que ponernos de acuerdo qué significa vida sedentaria, cuáles son los requerimientos calóricos para un animal de vida sedentaria y determinar a qué llamamos condición corporal ideal. O sea, cuando vemos un perro que está normal en la condición corporal, ¿a qué le decimos? ¿En qué nos fijamos anatómicamente en el animal? Fíjense que ahí fijo una escala de 3 a 5, que es la que a mí me parece más cómoda para mí. Hay otras escalas en la bibliografía que utilizan de 1 a 9. Yo lo simplifico en 5 categorías. 1 caquexia, 1 sobre 5 caquexia, 2 sobre 5 peso subnormal, 3 sobre 5 normal, 4 sobre 5 sobrepeso y 5 sobre 5 obesidad directamente. Es más práctico y más contundente a la hora de tomar decisiones. Bien, después vamos a tratar de categorizar al Canis familiaris y al Felis catus en categorías alimentarias, que en el caso del perro es bastante polémico, por así decir. Esto lo trabajé no les dije que hice un posgrado en nutrición en La Plata, en la Universidad de Ciencias Veterinarias, en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, y este tema formó parte de mi trabajo final, ¿sí? Que después se los voy a compartir. Lo mismo con la evolución alimentaria de Canis familiaris. Vamos a ver desde los comienzos del orden carnívoro hasta la actualidad cómo evolucionó. Un resumen, algo muy resumido porque el trabajo es más largo. Vamos a ver la gran disyuntiva entre alimento balanceado o comida casera, qué le damos a nuestras mascotas. Y finalmente vamos a ver qué ingredientes son caseros, son indispensables, que no pueden faltar,
y cuáles son saludables, y por el otro lado cuáles no son necesarios porque tienen un reemplazo o porque directamente no son saludables, ¿sí? Cuando digo no saludable no es blanco y negro, hay zonas grises, uno puede, tal vez un componente que no es saludable, pero tal vez es nutricionalmente óptimo, bueno, puede eventualmente tener la libertad de poder utilizarlos. Pero eso, bueno, lo vamos a discutir en particular después. Y finalmente les dejo una tabla de nutrientes de ingredientes caseros que la hizo la Universidad de Luján. Si buscan Argen Foods lo van a encontrar, donde están todos los nutrientes que tienen y en los porcentajes en que se encuentran calorías de todos los ingredientes caseros más comunes. Bien. Vamos directamente al tema del concepto de nutrición y salud. En este libro, en la introducción a este libro, hay un par de conceptos que me parecen claros para entender el concepto de nutrición y salud. Si resaltamos algunos párrafos, vemos en el primero que esta colega veterinaria, Linda Case, menciona: no es una sorpresa que los fuertes lazos emocionales que la gente siente por sus mascotas se asocien con el interés por proveerles a los mejores cuidados para la salud y la educación y la nutrición. Bueno, justamente esto es importantísimo porque ustedes habrán notado que hay una demanda de los propietarios por darle salud a través de la nutrición. Y muchas veces a los veterinarios nos sorprende ese reclamo y no tenemos las herramientas para poder lograr ese objetivo. ¿Sí? En mi caso yo ya lo veo viendo desde hace mucho y ya estoy por lo menos preparado porque es la especialidad que elegí, que me gusta. Bien, por el otro lado, tenemos otro párrafo que dice: asimismo, el progreso en el campo de la nutrición ha generado una mejor comprensión de la dieta en caninos y felinos y condujo al desarrollo de alimentos bien balanceados para las mascotas que contribuyen con la salud en el largo plazo y ayudan en la prevención y el manejo de la enfermedad crónica. Esta parte es la última que me interesa: contribuye con la salud en el largo plazo. Ahí ya estamos hablando de calidad de vida, longevidad, y ayuda a la prevención. Sobre todo la palabra prevención me interesa porque la idea es que los animales no se enfermen. Tal vez es muy naif pretender que no se enfermen, pero en los animales de vida sedentaria ya están bastante protegidos con vacunas, antiparasitarios, antibióticos. O sea, muchas de las enfermedades ya son tratables o prevenibles y nos quedan, para mí, a entender, las más difíciles de tratar cuando ya están instaladas, que son las enfermedades de curso crónico. Y bueno, ahí la obesidad, donde les digo yo, la madre de todas las batallas. Bien, ahora vamos a un concepto que es el de alimento funcional, que no sé si lo habrán escuchado. La definición la saqué de un paper del año 2017 y las leemos para poder discutirlas. Son aquellos alimentos o componentes de alimento que proveen beneficios a la salud del animal más allá de la provisión de nutrientes esenciales. O sea, no solamente queremos cubrir los requerimientos nutricionales mínimos, sino que además necesitamos que ese alimento tenga componentes que mejoren la salud del animal, ¿sí? Incluso previniendo enfermedades o atenuando enfermedades, potenciales enfermedades. Y agrega cuando son consumidos en forma regular a niveles efectivos como parte de una dieta variada. ¿Sí? Ahí amplía la definición, la hace un poco más completa. Bien, ¿cuándo aparecieron los alimentos funcionales? Yo voy a hablar por lo que conozco, que es en la Argentina. La descripción es que en los 80 en Japón los japoneses empezaron a investigar sobre componentes funcionales para agregar en el alimento. En los años 90, que fue cuando yo me recibí, en el año 95, fines del 94, el título me lo dieron en el 95, empezaron a aparecer en forma masiva por el 1 a 1 que todos conocemos, productos importados de multinacionales, que el día de hoy varias se encuentran en el país. Y ahí empecé a escuchar los primeros conceptos, como el de los omega 3 de origen marino. Ahí fue la primera vez que conecté nutrición con salud. Y a partir de ahí fue como un no vuelta atrás y todo nutriente funcional que aparecía, los papers o la información que pasaban las empresas de balanceado, me los leía en profundidad.
Y así es como descubrimos como si existieran de la nada el EPA y el DHA como alternativa al ácido araquidónico en la conformación de las membranas celulares. Y ahí aprendimos que si una célula muere, se rompe la membrana celular, esos ácidos grasos se metabolizan a eicosanoides, que si provienen de EPA y DHA van a ser menos inflamatorios que si provienen del ácido araquidónico. Sí, eso ya se sabía en los 90, bueno, y a partir de ahí siempre las empresas de balanceado fueron agregando este tipo de ingredientes funcionales. Y a modo anecdótico, en la misma época apareció la glucosamina y clonditin sulfato como condroprotectores y la pulpa de remolacha como prebiótico. ¿Sí? Bueno, y actualmente, ¿qué está pasando? Actualmente podríamos, como dato relevante, lo más novedoso son los ácidos grasos de cadena media como fuente de energía productora a través de cuerpos cetónicos que fabrica el hígado. La materia prima serían los ácidos grasos de cadena media, que por sistema porta pasan al hígado y se transforman en cuerpos cetónicos, son de rápida asimilación y circulan para las necesidades del organismo, pero enfocados en este caso a lo que es el metabolismo energético del encéfalo, del sistema nervioso, como reemplazo a la glucosa en situaciones de alteración del metabolismo normal, e incluso con beneficios en pacientes convulsivos, pacientes seniles. Bueno, hay bibliografía al respecto, si la quieren se las paso. Y pongo con signos de interrogación extractos vegetales, porque esta es una quitumía, la traigo, como yo trabajo para empresas que hacen productos para nutricionales y funcionales para los animales de producción, se está usando mucho los extractos vegetales como reemplazo de los antibióticos como promotores de crecimiento. ¿Sí? Con una resolución de SENASA se prohibieron en el año 2015 los promotores de crecimiento, o sea, cualquier tipo de medicamento, sobre todo en aves y cerdos de producción. Y en el caso específico de los antibióticos es una barrera para poder exportar a Europa. Los animales tienen que estar libres de antibióticos y por lo tanto se vio que las propiedades antisépticas intestinales de estos extractos favorecían, ¿sí? un intestino sano, un intestino saludable. ¿Sí? Y lo que yo propongo como uso, que es el principal que tienen todos los extractos vegetales, es el poder antioxidante, que es muy bueno. Y por eso pongo pues más una propuesta, porque no se usan en forma masiva, ¿sí? Pero después los vamos a ver en los ingredientes caseros que podemos hacer. Bien, ahora sí nos metemos en lo que es la prevención de la obesidad. Y pues hay demás patologías de curso crónico, pero por ahora, por una cuestión de tiempo, vamos a dedicarnos solamente a la obesidad, ya que si prevenimos la enfermedad, para mí prevenimos gran parte de las patologías de curso crónico. Bueno, lo que tenemos que lograr es que este paciente, que es de vida sedentaria, incluso desde cachorro, siempre remarco desde que nos apoyan el cachorro en la camilla, en adelante tenemos que ocuparnos de la prevención y no darle de más. Que esté en crecimiento no quiere decir que tenemos que darle de más. ¿Sí? Recuerden que el tejido, así como crece el tejido muscular y óseo, crece el tejido graso en la época de crecimiento y cuanto más estímulo alimentario le demos, más células, va a haber una hiperplasia de las células grasas y ese tejido no lo vamos a poder sacar de adulto. Vamos a poder sacar el contenido que tiene en grasa de cada célula, pero no a las células en sí mismas. Con lo cual es muy importante la restricción de calorías desde que es cachorro. Entonces lo que no queremos es que este paciente, castrado o no importa. Para mí, si bien los perros castrados pueden aumentar de peso más fácil que un perro no castrado, la principal causa del aumento de peso es el exceso de calorías. ¿Sí? Que es muy fácil excederse en calorías. ¿Sí? Puede haber un perro castrado y flaco, de buena condición corporal. No queremos que pase esto, ¿sí? Que llegue a ese paciente obeso, ya con que sea sobrepeso, un paciente con sobrepeso es candidato a ser un paciente obeso a futuro. Así que, y eso puede ocurrir a través de los años, semanas, meses, años. Bien. ¿Cómo será la importancia de la obesidad en el mundo? Que en Estados Unidos se formó una asociación para la prevención de la obesidad en mascotas. Como ven, hacen encuestas cada 2 años esta asociación entre veterinarios y en base a
encuestas aparecieron en el año 2018, en la última, estos resultados. Fíjense cómo acá aparece un 55%, 56% casi, de casos de perros con sobrepeso o obesos, contra un 43% de perros de peso normal o condición corporal normal. Y fíjense, esto es lo llamativo, la poca incidencia de perros subnormales o caquécticos. ¿Sí? O sea, en general siempre los propietarios están más preocupados de si su perro no necesita estar más gordo, porque lo ven muy flaco, y en realidad los resultados nos muestran que esa es una mala preocupación, porque en realidad si a mí me dicen que un dueño que su perro lo nota muy flaco, yo me pongo contento porque considero que seguramente está en una buena condición corporal. Salvo que sea un perrito viejito, que ahí sí puede ser candidato a empezar con una diabetes o un proceso de caquexia previa, no sé, a un tumor, por ejemplo, ¿no? Bien, y veamos lo que pasa en los gatos. En los gatos, a ver, ahí va. Es más alta la incidencia de la obesidad, que bueno, eso es esperable, pero encima no solamente es, perdón, no solamente, perdón por el fallo técnico, no solamente en el conjunto tienen mayor cantidad de porcentaje de pacientes obesos, sino que, fíjense, que la proporción de obesos de condición corporal 5-5 es mayor a la de perros con sobrepeso, ¿sí? Y hay una reducción, por lo tanto, incluso de los gatos con peso normal. Y lo mismo que ocurría con perros, fíjense que los gatos subnormales son muy poquitos. ¿Está? Bien. Ahí está. Bien, pasemos a ver cuál es la condición corporal ideal, ¿sí? Si bien hay descripciones en las tablas donde se dice cómo debe ser, son demasiado incompletas, y en este caso tenemos que ser un poquito más taxativos y necesita una explicación más gráfica. Hay que hablar más del tema de la condición corporal. Porque la fisonomía de los perros es muy variada. Yo acá elegí perros de pelo corto para que se viera bien la silueta. Son perros estilizados con tórax profundo. Tal vez eso ayuda a ver cuál es mi objetivo. Si fuera un golden sería mucho más difícil de verlo. Primero por el pelo largo y segundo porque son más macizos y menos estilizados. De piel gruesa, manto tupido, todas esas cosas hacen que digamos, la silueta de un golden o un labrador sea más difícil de ver que estos perros, que son más atléticos. Bueno, si ustedes ven, fíjense en este lateral de este perro, como este es un perro de condición normal, que yo considero condición normal. Fíjense el piso del esternón en comparación al piso del abdomen, ¿sí? Fíjense la distancia que hay, esta diferencia de altura. Bueno, eso es una primera marca. Si lo vemos de lateral, tiene que haber una marcada diferencia entre el piso del esternón y el piso del abdomen. Y si trazamos una línea continua entre el esternón, ¿sí? Y el piso del abdomen a la altura del ombligo, ahí tenemos una S bien marcada. Así es como debe ser cualquier silueta de un perro en condición corporal normal. Acá tenemos el pliegue el pliegue de la inguinal, que nos tapa parcialmente el abdomen, pero sabemos que debajo de ese pliegue, a partir de ahí, a la altura del ombligo, el piso del abdomen se hace horizontal hasta el pecten pubis. Sí, fíjense acá la zona de proyección del flanco, el abdomen medio, y acá la parte lumbar. Esta zona tiene que estar hundida, bien hundida, ¿sí? Si no se marca bien, puede ser que tenga un ligero sobrepeso, a pesar de tener esta S. Si vemos acá, fíjense acá, que incluso la parte lumbar le hace sombra al flanco. Fíjense acá cómo se marca bien detrás de las costillas, ¿sí? Y por delante del muslo. Y no es que este perro no está con peso subnormal, porque miren las masas musculares, tiene muy buenas masas musculares, ¿sí? Conserva la musculatura. Y fíjense cómo del esternón se eleva. Esta es una vista oblicua. Y acá en
En el caso de este perro vemos cómo también se forma la S bien marcada desde el esternón hasta el piso del abdomen. Pasando a los gatos, en los gatos es un poquito más difícil marcar la condición corporal ideal, porque no solamente tienen a esta altura el pliegue de inguinal o pliegue de la babilla, sino que además tiene otro pliegue de piel que es reserva de grasa en la línea media y que puede aparecer ahí colgando encima en gatos peludos. Bueno, ahí se marca más. Ven ahí esto que cuelga acá. Es un gato de condición corporal normal. Fíjense el flanco que está más hundido. Pero esto hace que no veamos bien toda la silueta y esa curvatura que se veía en perros desde el esternón. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo podemos evaluar? Bueno, ahí es un poquito más difícil. Hay que utilizar la palpación. Pero si queremos ver la silueta abdominal de un gato, tenemos que ir a un preparado anatómico. Fíjense acá. Si un animal sin la piel, cómo cambia. Y fíjense que esa curvatura, perdón, por acá, esa curvatura, ¿sí? Acá está el esternón, ven cómo sube, y es más lineal, o sea, no se marca esa S. Con lo cual vemos un abdomen que es más rectangular, si quieren, no tan chupado en la parte lumbar, ¿sí? La línea ventral del abdomen va yendo hacia dorsal, pero en forma paulatina. Y esto hace más difícil evaluar si el gato está gordo o no. Uno lo ve y puede llegar, no se chupa tanto en la cintura. Entonces es una característica a tener en cuenta. Si lo vemos en forma oblicua, y vemos también otra característica. Acá se ve el tórax, ¿sí? Acá se ve el tórax. Fíjense cómo casi se forma una línea recta, no hay tanta diferenciación, porque el tórax del felino es más aplanado, y eso hace que en un lateral se forme todo este rectángulo, ¿sí? Todo este rectángulo como un solo plano, ¿sí? Que llega hasta la línea del lomo. Ahora vamos a ver en otras diapositivas de frente cómo la cabeza del gato, fíjense la cabeza del gato, cómo tapa el resto del cuerpo. Si lo miramos desde rostral, vemos que el ancho de la cabeza es igual al ancho del tórax, ancho del abdomen y ancho de las caderas, ¿sí? Si bien el gato se forma un pequeño reloj de arena a nivel lumbar, es menos marcado que en el perro, porque el tórax es lateralmente, fíjense, bastante aplanado, ¿sí? Eso hace que otra forma de evaluarlo es verlo desde dorsal o desde craneal y ver si el ancho de la cabeza en relación al ancho del cuerpo. Es otra forma de evaluarlo. Con una vista dorsal lo mismo. Vemos acá la cabeza, ¿sí? Que más o menos conserva el mismo ancho en este esquema que la parte lumbar y la región de la grupa. Bueno, ¿cómo definimos un paciente sedentario o inactivo? Hay varias definiciones. Hay una definición que la que pude rescatar un poco más detallada, que es la del NRC 2006, el National Research Council, en el Nutrient Requirement, los requerimientos nutricionales para perros y gatos de 2006, que ahí expresa que un paciente con vida sedentaria es un perro mantenido en un ambiente doméstico de poco estímulo y poca oportunidad para hacer ejercicio. Esta definición es un poco ambigua, no ambigua, que nos deja, es incompleta, podría decir. No nos deja del todo conformes porque no nos define mucho más. Yo esta definición la comparé con otra definición diferente, que no es de paciente sedentario, sino de requerimiento energético en reposo. Y fíjense que las similitudes. Requerimiento energético de un animal en reposo en estado de termoneutralidad y que no está en ayuno, ¿sí? Es un paciente que no está en ayuno y en un estado de termoneutralidad. No me digan que no aparece la situación de un perro doméstico que vive en un departamento en estado de termoneutralidad y que come, ¿sí? Entonces, en ese sentido, fíjense que los requerimientos son muy diferentes y pasan a ser de 70, fíjense acá, 70 kilocalorías por kilo, ¿sí? Acá está la fórmula que yo utilizo para el cálculo de calorías. Fíjense que son las calorías por kilo elevado a la 0,75, que es un exponencial.
Esto lo podemos resumir, kilo la 0,75 como peso metabólico. A mayor cantidad de kilos, menor proporción o cantidad de calorías necesita por kilo, ¿sí? Bien, entonces acá hay una diferencia en calorías entre estas dos definiciones, pero en definitiva son bastante similares. Vamos a ver cuál es la que propongo yo. Y la voy a ir descomponiendo, la voy a hacer un poquito más larga porque me parece que requiere un poquito más de definición. Incluye a todos aquellos perros mantenidos en un ambiente doméstico, esto es obvio, ¿sí? Refugio termoneutro, ahí conservo lo de la termoneutralidad, que viene en la definición del RER. En caso de departamento y ante inclemencias climáticas. Obviamente la mayor parte de los propietarios en perros de vida sedentaria tienden a tenerlo alejado del frío, calor o la lluvia, ¿sí? Bien. Tengan jardín o no, ¿sí? Porque, digamos, que tengan jardín no quiere decir que puedan correr o gastar mucho más energía, ¿sí? Con o sin salidas de paseo diarias. También los perros necesitan caminar decenas de kilómetros para tener realmente un gasto energético que los haga bajar de peso en forma abrupta, por así decirlo, ¿sí? En general, con los paseos cotidianos de unos pocos kilómetros todos los días, no necesariamente van a consumir una gran cantidad de calorías. Muchas de esas calorías van a provenir seguramente de la glucosa circulante y cuando se acaba del glucógeno hepático y muscular. Y rápidamente, cuando vuelven del paseo, ya están comiendo nuevamente, con lo cual no hay un gasto energético importante. Y que sean de temperamento activo o no, eso no tampoco es importante. Tanto que un perro sea muy enérgico corriendo en el jardín, pegando 10 millones de saltos, estando alerta a cualquier cosa que hacemos, no va a hacer que es un poco parecido a lo de las salidas en paseos al exterior, o sea, no hay un gran consumo de energía por el solo hecho de tener un temperamento activo. Y por lo que entonces lo que propongo es un cálculo de calorías intermedio entre ese reposo absoluto en el cual el animal casi no se mueve, solamente se levanta para hacer pis, caca y comer y tomar agua. Podría ser un golden que vive en un departamento y el dueño se va a las 7 de la mañana, lo saca a hacer pis y caca a la mañana a las 7 de la mañana, vuelve a las 7 de la tarde, lo saca a pasear y lo entra de vuelta. En ese caso vamos a estar más cerca de los 70. Si es un perro que hace salidas cotidianas de varios kilómetros o todos los días sale por lo menos un par de kilómetros, tal vez ahí no estamos más cerca de los 95 kilocalorías. Eso lo verá cada veterinario. Bien, ¿qué pasa en el gato? En el NRC 2006 no menciona una definición para esto, entonces vamos directamente a proponer una. También, bueno, lo mismo que en el perro, refugio termoneutro y ante inclemencias climáticas, evitamos las inclemencias climáticas, tengan jardín o no, acá es similar al perro y gato, y acá pongo con o sin salidas de paseo diarias diurnas a jardines propios hasta medianera. Es muy común ver que los dueños cuentan que el gato sale del jardín, tal vez corretea algún ratón, un ave, está atento a todo, sube a un árbol, sube hasta la medianera, incluso puede estar durmiendo arriba durante el día en una medianera. Pero es un gato que no excede los límites o los excede muy poco los límites propios del jardín. Uno podría suponer que al salir del jardín tiene actividad física, pero en todo caso tiene un poco más que la de un gato de departamento. Bien, y también sean de temperamento activo o no, esto es lo mismo. ¿Y cuáles exceptuamos? Bueno, ahí sí, los gatos que tienen salidas diarias y nocturnas, o sea, que se van todo el tiempo, que están poco tiempo en el interior, que vuelven con heridas, que los vecinos lo ven por todo el barrio, en el pulmón de manzana, que se ausentan más de 24 horas. Bueno, esos pueden tener rendimientos incrementados, además que son más susceptibles a enfermedades, sobre todo virales y parasitarias, y eso, bueno,
tienen que estar más preparados por si tienen una enfermedad. Digamos que si los agarra con un poquito de reserva de grasa sería mejor que si estuvieran totalmente sin reservas, ¿no? Esa sería la única excepción. Bueno, ¿qué consideraciones hago en el gato de biosedentario? Esto es muy importante, evaluar el peso, ¿sí? A veces nos olvidamos de pesar a los gatos porque son ariscos, pero ahora con una jaulita, si lo ponemos en una jaulita y lo pesamos en las balanzas anchas que hay en las veterinarias, fácilmente se puede pesar restando el valor de la jaulita al peso del animal. Se hace la resta y listo. Yo lo que propongo como peso, no sé si estarán de acuerdo, pero un gato hembra tendría que estar entre 3 kilos y 3 kilos y medio, no más que eso, y un macho entre 3 kilos y medio y 4. Esa es mi opinión. Sí, para mí, sí, un gato de más de 4 kilos y medio, entre 4 ya con 4 kilos y medio más, ya lo consideraría con sobrepeso u obeso, depende del peso objetivo que tenga. Como ejemplo, si tenemos una gata de 3 kg y medio que pesa 4 y medio, ya representa un sobrepeso de 22%. Si esta gata pesa 6, el sobrepeso es del 41%. Entonces es importante tener en cuenta que no puede haber gatos de más de 4 kg y medio. Yo diría, le pondría el límite máximo, salvo que sean gatos grandes o de razas específicamente que tengan tamaño grande. Bien, tema de dietas al libitum o libre en demanda. Solamente yo recomiendo la dieta al limitum si el animal come hasta cubrir sus requerimientos, los necesarios para un gato de vida sedentaria, ¿sí? Está bien que los gatos comen varias veces por día, deben comer, no pueden entrar en ayuno. Sus hábitos en estado salvaje son de cazar pequeños roedores, peces, aves, pequeños aves y mamíferos. Pero eso es en la naturaleza porque no les queda otra y es así. Acá nosotros podemos disponer la cantidad que le vamos a dar y cuándo dársela. Entonces yo lo que les recomiendo es cargar la cantidad necesaria, supongamos que necesitan 60 gramos por día, servírsela, ver cuándo las consumen, si se lo ponen a la mañana y a la tarde no hay nada, bueno, quiere decir que ese animal va a comer más de lo que necesita seguramente. Entonces lo que le recomiendo en ese caso es ir repartiendo de a poquito, de a 10-15 gramos, la cantidad de esos 60 a lo largo del día y terminar de darle la cantidad total esos 60 gramos a la noche. Gramos a la noche, ¿sí? Entonces, como resumen, solo si consumen no más que la cantidad recomendada. Pero de entrada no puedo dar una dieta a libertad sin saber cuánto es lo que está consumiendo por día. Bien, categorización alimentaria. ¿Cómo categorizamos a canifamiliares? Me focalizo principalmente en canifamiliares porque es lo que estudié como trabajo final en la Facultad de La Plata, ¿sí? En el posgrado que hice. De todas maneras, en esta explicación va a surgir la categorización del gato, que es obvia, que es un carnívoro estricto, pero nos vamos a focalizar en el canifamiliares, que es donde hay más dudas. Entonces la pregunta del millón es si es carnívoro u omnívoro, que es lo que más se habla. Normalmente, por lo que escucho de los colegas, la opinión mayoritaria es que es un carnívoro, pero cada tanto aparecen las empresas balanceado mencionando que son omnívoros, justamente porque pueden comer almidones, vegetales, sin ningún tipo de trastornos y le puede aportar proteínas, azúcar, fibra. Entonces, al comer una dieta que tiene de todo, directamente lo mencionan como omnívoro. Pero vamos a ver que este término omnívoro no es tan preciso. Vamos a definir lo que es omnívoro. Omnívoro quiere decir devorar todo, ¿sí? Con lo cual queda demasiado grande porque hay muchas especies que devoran todo, pero no quiere decir que las puedan aprovechar al 100%. Otra definición de la Real Academia Española es dicho animal que se alimenta de toda clase de sustancias orgánicas. ¿Esto qué quiere decir? También lo mismo que lo anterior. No nos dice mucho. Sí, se alimenta de sustancias orgánicas, toda clase, muy general, ¿sí? Y yo para dar un ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos de omnívoros para poder ver dónde está parado el perro en relación a otras especies. Y ahí es donde
me hago la pregunta en comparada entre perro, cerdo y humano. Lo voy a hacer de un punto de vista anatómico a nivel de la cámara de fermentación posterior. Pensemos que tanto el perro, cerdo y humano son mamíferos monogástricos con cámara de fermentación posterior, o sea, lo que es estómago y duodeno hasta ilion es bastante similar. Lo que se diferencian es en la cámara de fermentación posterior. Entonces, si vamos a los esquemas, vemos el perro, en el cual vemos un ciego poco desarrollado, y si vemos el colon, ¿sí?, con su porción ascendente, transversa y descendente, vemos que tiene un pequeño tamaño en relación a lo que es toda la cavidad abdominal, ¿sí? Tiene poco desarrollo, es de paredes lisas y no puede digerir la celulosa, o sea, no puede devorarte todo, o sea, a lo sumo la fibra insoluble le sirve para la motilidad intestinal. En el caso de humano, acá voy a hablar poco porque no es mi área, no soy médico, así que no, ni nutricionista humano, así que no puedo opinar demasiado, pero en un esquema anatómico vemos a simple vista que cambia bastante el colon del ¿cómo se llama?, del humano. Fíjense acá está el ciego sí no es una de las partes que más involucionó con su apéndice, ¿sí? Pero el colon, fíjense que no solamente tiene un tamaño mayor, de que va del lado del abdomen, sino que tiene estas aculaciones y tenias, ¿sí? Acá vienen esas fibras musculares a lo largo de todo el colon, que marca que básicamente está preparado para cierta digestión, por lo menos de vegetales, ¿sí?, o mayor digestión que podría tener el perro. Ahora, si se fijan en un cerdo, directamente ahí, fíjense, todo esto es la masa, ¿sí?, de colon, ¿sí? Solamente esta porción es el colon ascendente, ¿sí? Estas son otras porciones del colon, no se diferencian bien, pero acá todo esto es el colon ascendente y sí puede digerir 100% la celulosa que ingiere. Fíjense que es muy parecido la imagen del colon del humano con respecto al colon del cerdo. Hay tenias y saculaciones, ¿sí? Ahí ven las tenias y las saculaciones. Bien. Por eso que en base a esta comparada, el perro es el menos omnívoro de todos los de estas tres especies, ¿sí? Y no tiene, o sea que no podría comer de todo. ¿Sí? Vamos a la siguiente definición, la de carnívoro. Bueno, carnívoro es carnívoro. ¿Por qué? Porque pertenece al orden carnívoro y porque presenta muelas carniceras. ¿Qué son las muelas carniceras? Bueno, si las vemos acá, es el cuarto premolar, ¿sí?, que ocluye en forma de cuchilla con el molar 1 inferior, ¿sí? Entonces, de esa manera es un efecto de tijera. La cuchilla inferior es, fíjense acá, que tiene una parte bien filosa, ¿sí? Una parte bien filosa y un talón que le sirve de trituración. Después vamos a ver para qué sirven estas muelas poscarniceras. Pero en principio pertenece al orden carnívoro por eso. Entonces podríamos decir que es un carnívoro. Ahora veamos qué pasa con los lobos en estado salvaje. Este libro, Behavior, Ecology and Conservation, de David Mech, recopila todas las investigaciones de observaciones que se hicieron en lobos, en su comportamiento en estado natural y cómo es que se empiezan a alimentar una vez que cazan a los grandes herbívoros. Y ahí vemos que en el capítulo 4, con el título El lobo como un carnívoro, menciona en detalle cómo es que acceden al animal una vez que lo cazan. Entonces ahí, como ven, lo primero que hacen los lobos es consumir los órganos cavitarios. Básicamente atacan el pulmón, corazón e hígado, que casualmente es donde están los estadios intermedios de parásitos como el Echinococcus y las tenias, que en ese caso los parásitos no son ningunos tontos y eligen órganos que saben, digamos, que van a ser comidos por los lobos, ¿sí? Pero ¿qué hacen con los órganos cavitarios, ¿sí?, los órganos huecos? Ahí ven, fíjense, perforan el rumen y solo consumen las paredes del mismo, ¿sí? Y lo mismo con el estómago e intestino.
Y después de eso, una vez que se comen todo eso, comen también los demás órganos que quedan, como el vaso y los riñones. Pero fíjense que no es de interés para los lobos el contenido de intestinos y del rumen. Esto lo marcan detalladamente. Es más, a veces quedan restos, los restos congelados en invierno de los contenidos ruminales sin que los perros lo ingieran. Del resto se comen todos, desde los huesos hasta el cuero. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Como les decía, comen los huesos como fuente de calcio y fósforo, pero no solamente eso, sino porque dentro de los huesos, en las cavidades medulares, es rico en grasas y proteínas. Lo mismo con el cráneo, lo rompen, lo revolean hasta que lo rompen y finalmente acceden al encéfalo, que es rico en ácidos grasos poliinsaturados. Por eso la importancia de los omega 3 en los animales domésticos. ¿Sí? Y después suelen enterrar los restos de comida en forma cerca del lugar de la caza, o se lo llevan a la guarida y para comerlo posteriormente y dárselo a las hembras que están amamantando o a animales enfermos. Esa es la alimentación de los lobos en estado natural. Lo que queda, digamos, podrían en épocas de escasez comer carroña, pueden comer frutos, pueden comer cosas que queden ahí sueltas en la naturaleza, pero en época de escasez. Si no, lo que priorizan es los tejidos animales. Ahora bien, dentro del orden carnívoro, esta autora, Van Valkenburg, en el 2007, hizo una subcategorización del orden carnívora. Y en realidad el término correcto que vamos a utilizar es el de mesocarnívoro, ¿sí? Que es una subdivisión. Porque ahí es más, es un perro que es carnívoro, pero no es hipercarnívoro como el gato, y ahí es donde lo podemos diferenciar. Y este término es más correcto para describir tanto al lobo como al canis familiaris, o por lo menos eso intentamos. Fíjense la definición, es una alimentación compuesta por un 50-70% de carnes y el resto balanceada con alimentos no vertebrados. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué son esos alimentos no vertebrados. Por el otro lado tenemos el hipercarnívoro, que es más del 70% de carnes, ¿sí? Animales vertebrados, como el Felis catus, y el hipocarnívoro, que puede ser desde cero, tejidos animales, como es el oso panda, que come solamente tejidos elementos vegetales. O elementos no vertebrados, como dice la definición. Bien, si vamos entonces, volvemos al canis familiaris, posee molares carniceros para cortar tejidos animales y las molares postcarnicero preparados para triturar huesos y ahí obtener más proteína y más grasa, y alimentos no vertebrados, y ahí entre comillas frutos, insectos y semillas. Semillas porque en las materias fecales se encontraron, de los lobos se encontraron semillas, entonces podría ser frutos porque obviamente cualquier fruto tierno lo van a comer en épocas de escasez de alimentos, lo pueden comer perfectamente y digerir perfectamente, pues son fibras moderadamente solubles, la de los frutos, y también con antioxidantes. Insectos también, los vemos en nuestras mascotas que cada tanto se quieren masticar una cucaracha, o sea, tienen capacidad de trituración con las muelas postcarniceras, ¿sí? Y los huesos los trituran con esas muelas, las que están después de las muelas carniceras. Acá vemos en la foto, vemos ahí la muela, el molar 1, y vemos cómo la última porción del molar 1, el molar 2 y el molar 3 forman una superficie oclusal que va a donde se puede triturar con los molares superiores, el molar 1 y 2 del maxilar, ¿sí? Toda esta zona es de trituración de alimentos. Y por eso es que lo llamamos mesocarnívoro. En el gato, en cambio, vemos que detrás del molar 1 no hay, el mandibular no hay muelas postcarniceras, ¿sí? Por lo tanto es hipercarnívoro, no puede triturar alimentos. Y fíjense que detrás del premolar 4 tenemos un pequeño molar casi insignificante que no tiene con quién oponerse, ¿sí? Casi residual. Así que los gatos solamente dependen de tejidos animales. Bien, entonces, resumiendo, el canis familiaris es mesocarnívoro, es decir, se alimenta mayormente de tejidos animales en épocas de abundancia
y de carroña, tejidos no animales, en épocas de escasez, aprovechando la presencia de muelas carniceras. Esto es lo que le permitió sobrevivir durante millones de años. Bien, ahora vamos a los orígenes de los antecesores del orden carnívoro. Y acá tenemos a este género, hace 63 millones de años, que fue el antecesor a todos los carnívoros. Y que como característica eran básicamente de hábitos mesocarnívoros, ¿sí? Y eran de tamaño pequeño, hábitos arbóreos, y vivían en estas selvas. Esto es una recreación, es un esquema, no es una foto obviamente, pues es un animal extinto, pero básicamente era el ambiente natural de estos pequeños mamíferos carnívoros, parecidos a una comadreja, y tenían una dieta variada. Podían ser omnívoros, carnívoros o incluso insectívoros, ¿sí? Según indica la bibliografía. Casualmente son mesocarnívoros igual que nuestros canifamiliares, y por eso es de suponer que el canifamiliares sobrevivió por esta característica mesocarnívora. Fíjense los restos fósiles, fíjense el efecto de tijera que tiene acá, igual que el canifamiliaris, ¿sí? Perdón, ahí. Ahí está la articulación temporomandibular y vemos ahí cómo se abre la tijera y la línea de los dientes, ¿sí? Los dientes están un poco gastados porque es un fósil, pero fíjense que la característica de mordida es similar. Y si vamos al esquema de los dientes de este género extinto, vemos que en vez de dos en la mandíbula superior, en el maxilar, perdón, tienen un molar más que en el caso del perro, pero lo que es en la mandíbula tiene el molar 1 y el 2 y el 3 casi idéntico al del perro, y el molar 1 con su talón y su parte filosa. Si vamos pasando en el tiempo, vemos que recién a los 4 millones de años hace 4 millones de años aparece el género Canis, ¿sí? Fíjense el tiempo que pasó. En todo ese tiempo, la línea evolutiva de lo que fue desde el Vulpavus hasta el Canis, que pasaron por varias especies, se conservó mesocarnívoro, y recién en el género Canis se empezó a hacer hipercarnívoro. ¿Esto por qué fue? Por la pérdida de la selva tropical, ¿sí? Antes la selva tropical, cuando se inició el orden carnívoro, estaba completamente ocupando todo el planeta, pero fue habiendo un cambio climático producto de la migración de los continentes. Se fueron formando los distintos continentes, y en el área que estaba el orden carnívoro, que era en el hemisferio norte, en América del Norte, empezó a haber cada vez menos sequías y cada vez menor cantidad de bosques, y ahí el Canis nació como una necesidad de buscar nuevos alimentos. Sobrevivió porque siguió a una especie que es actual, que son los équidos, que migraron de América del Norte a Eurasia, y bueno, los cánidos siguieron a esta especie para buscar su alimento. Entonces se tuvieron que adaptar a hábitos caminadores y aumentar el tamaño corporal, ¿sí? Pasaron de comer pequeños roedores en una selva tropical a una caza por resistencia, como dice ahí, en praderas abiertas, ¿sí? Donde los équidos básicamente masticaban pastos duros, que fue la nueva vegetación que había en ese momento para comer. Llegamos hace 400.000 años al género Canis lupus. Fíjense la distancia de años hasta que se formó el Canis lupus. Hubo una gran variedad de Canis lupus, y continuó con este paso de mesocarnívoro a hipercarnívoro, ¿sí? No es que se transformaron en hipercarnívoros, porque nunca perdieron las muelas postcarniceras. Eso le permitía adaptarse a los alimentos que había disponibles, ¿sí? Pero su dentadura se terminó de adaptar perfectamente a la presión de la presa. Tenían caninos en forma de elipsoide en vez de forma redonda como la de los gatos. Y bueno, tuvieron esta adaptación a tener hábitos hipercarnívoros en épocas de abundancia y mesocarnívoros en épocas de escasez. Y ahí llegamos al Canis familiaris, que volvió a ser mesocarnívoro. ¿Por qué? Porque empezó a incorporar alimentos cocidos propios que le daba al humano, y sobras de comida, obviamente aumentó la cantidad de comidas no animales producto de la domesticación con el humano.
¿sí? Que comía también de todo, que era mesocarnívoro, por así decirlo, omnívoro, ¿sí? Hace 10.000 años se afianzó esa característica mesocarnívoro porque apareció la agricultura y con eso los almidones, ¿sí? Ahí podía haber almidones todo el año, producto de la cosecha y digamos, almacenamiento de granos que permitió tener disposición de estos nutrientes durante todo el año, ¿sí? Y así se garantizó su supervivencia. Pero ¿qué pasa? Desde hace 70 años para acá, con el comienzo de las grandes urbes, después de la Segunda Guerra Mundial, las ciudades cada vez empezaron a crecer y la mascota empezó a tener un momento más preponderante, más cercano al dueño, saliendo menos, más vida sedentaria. Entonces, ¿qué es lo que le damos de comer? Y bueno, esta es la pregunta más importante. ¿Le damos más tejidos animales que vegetales? Porque esa es la discusión. Ahora podemos darle la nutrición que queramos. ¿Sí? Podemos elegir cada uno de los ingredientes. En mi opinión, si bien el Canifamiliaris es mesocarnívoro por categorización, yo soy más propenso a volver un poco a darle mayor cantidad de tejidos animales que vegetales. O sea, que los tejidos vegetales sean mínimos, lo suficiente para aportar nutrientes básicos como fibras, todo tipo de fibras, vitaminas, minerales, pero la parte energética se la dejo mayormente a las grasas y a las proteínas. Lo mismo para la conformación de todo el organismo, ¿sí? Hablando así a grosso modo. Bueno, ¿qué le damos? ¿Alimentos caseros o comida? Perdón, ¿alimentos balanceados o comida casera? Esa es la gran discusión. Para mí es una falsa dicotomía, ¿sí? Porque en realidad le tenemos que ofrecer a los propietarios los dos tipos de alimentación, ¿sí? Ambas alternativas son válidas. Se evaluará según la necesidad que tenga el animal y según lo que desee el propietario. Yo, por ejemplo, a mi perro le doy un alimento balanceado porque no quiero cocinarle, no tengo el tiempo para cocinarle. Soy más pragmático, elijo un buen balanceado y le doy el balanceado correcto, ¿sí? Y hay otros, ahora si el dueño me pide una dieta casera, estoy obligado a dársela, porque con este concepto de favorecer la salud del animal, que es la necesidad del dueño, y si tengo que elegir, obviamente una dieta casera son ingredientes que uno puede seleccionar. En cambio, el alimento balanceado, digamos, es todo o nada. Entonces tengo que confiar mucho en el alimento balanceado para decir, bueno, se lo doy a mi mascota. En cambio, digamos, con ingredientes caseros puedo elegir qué ingredientes les doy en base a las necesidades de ese animal. Puedo jugar con los ingredientes y puedo elegir lo que quiera, pues realmente es así. Bien. ¿Qué ingredientes caseros son indispensables y o saludables? Bueno, vamos a empezar por las carnes. Obviamente todo tipo de carnes, incluidas las vísceras. Lo único, traten de que sean, que no compren directamente la carne picada, porque ahí es un producto semi-industrializado. Entonces no sabemos de cuál fue el origen de esa carne, el estado en que estaba sanitario. Le pudieron haber agregado nitratos o nitritos para darle más color rojizo en un tejido cárnico que tal vez tenía bacterias del deterioro que hace que se pongan de color más amarronado la carne. Entonces una carne medio pasadita la puedo disimular a través de una carne picada especial. Entonces si puedo que el carnicero en el momento me pique la carne, sería ideal. Si no, bueno, hay que tener en cuenta que la carne picada no debe ser algo de todos los días, sino eventualmente cuando no tengo tiempo, es algo práctico. Y lo tengo a mano, bueno, lo uso, pero es un ingrediente más de las carnes en general, y carnes incluso blancas, pollo, pescado, cerdo, vaca, no en exceso, más que nada por mayor cantidad de grasas saturadas, más que nada por eso prefiero las carnes que tengan mayor perfil de ácidos grasos poliinsaturados. Pero vísceras todas, puede ser hígado, riñón, corazón, bofe. El corazón tiene una cantidad más elevada de carnitina, con lo cual es un buen... Y encima son cortes más baratos que los que demanda el ser humano, así que todo se puede utilizar de todo. Ojo con la
con el hígado por el exceso de vitamina A, en gatos sobre todo. También darlo en forma moderada, cada tanto un poco de hígado puede ser. Bien, ricota y huevo duro. Después vamos a ver por qué elijo la ricota nada más y no otros quesos. El huevo duro es la clara del huevo, en realidad es la que tiene mayor valor biológico en cuanto a las proteínas. La ricota le sigue muy de cerca. Así que por eso son de elección. O sea, a lo largo de una semana uno tiene que darle carnes, huevo y eventualmente, si uno tiene a mano la ricota, puede darle ricota. ¿De qué sería? También lo menos industrializada posible. Productos que podamos saber que hay poco proceso industrial en el medio. Más que nada por esto que pasa con los balanceados, tenemos que confiar 100% en ese proceso industrial y a veces no tenemos las herramientas para poder saber cómo fue en detalle ese proceso. Bueno, grasas, básicamente lo que podemos agregar son aceites, casi todos. Ojo, el maíz y el girasol, que es lo que más se recomienda, en realidad tiene una gran proporción de omega 6, que es lo que sobra, tanto en los tejidos animales como en otros vegetales, lo que sobra es los omega 6, así que siempre hay que incrementar los omega 3, que es lo que están en otros aceites, como el de pescado, o sea, origen marino, o de los de tierra, chía, canola, lino. Bueno, grasas dijimos las de pollo y cerdo como fuente de poliinsaturados. El oliva, que si bien no es esencial, potencialmente es un semi-esencial porque puede reemplazar el ácido gamma linolénico y alfa linolénico en la producción de ácidos grasos de 20 átomos de carbono, reemplazando el ácido araquidónico y al EPA y DHA. ¿Sí? Así que es muy importante incluso en la presión arterial como componente de la fosfatidilcolina. Bueno, esos son detalles que si quieren en otro momento les cuento. Aceite de coco rallado como fuente de ácidos grasos de cadena media, un poco lo que les decía como alimento funcional. Los ácidos grasos de cadena media son exclusivamente utilizados para producir energía y no van a formar tejido graso. En general, como se metabolizan rápidamente en el hígado, ya se disponen en forma de cuerpos cetónicos para el uso directo a nivel de todas las células del organismo. Frutas también pongo todas, cualquiera, manzana, bananas un poco más calóricas, con lo cual más que nada recomiendo las frutas con alto contenido de agua, o sea que es una fuente de hidratación, de fibra moderadamente soluble y moderadamente soluble como función prebiótica y como, bueno, también al igual que los vegetales, como fuente de vitaminas, minerales y antioxidantes. ¿Sí? Sobre todo el tema de los antioxidantes es muy importante. Recuerden que la carnitina de la carne también tiene acción antioxidante, eso es muy importante. Verduras casi todas, ojo con las de hoja, con las verduras de hojas de espinaca y acelga en muy monedera cantidad, más que nada para evitar episodios de diarrea. Si nos excedemos con las verduras podemos tener episodios de diarrea, así que además de que no son estrictamente necesarias, con menor cantidad de verduras podemos cubrir todos los requerimientos que nos proveen esos ingredientes, ¿sí? Dentro de las verduras tenemos a los tubérculos y a las leguminosas, ¿sí? Como diferencia, las leguminosas tienen un poco más de proteínas en relación a los cereales. Ambos proveen almidones, con lo cual si utilizamos verduras, que ya los utilizamos como fuente de fibra, no es necesario utilizar cereales en forma de harinas o otros elementos industrializados. ¿Sí? Ya alcanza y sobra con los almidones que puede haber en los tubérculos. Y finalmente los extractos vegetales con acción antioxidante. Por ahora recomiendo utilizarlos como eso. Después veremos, hay trabajos que en perros y gatos que demuestran que tienen acción antiséptica intestinal. En animales de producción ya se ha demostrado. Y este es un ejemplo de alimento saludable no indispensable, ya que como antioxidantes las verduras aportan una gran cantidad de antioxidantes, incluso las mismas vitaminas liposolubles, como la E y la A. Bien, y como ejemplo les doy acá el orégano, la cúrcuma,
pimienta negra, tomate natural calentado, y ahí entre paréntesis los principios activos. Los veterinarios tenemos que empezar a hablar un poquito de los principios activos de estos extractos. Entonces ya no es algo natural y nos quedamos ahí, sino que tienen principios activos, moléculas que tienen acción específica, que es lo que tenemos que estudiar. Ahí pongo en general siempre la cúrcuma pegada a la pimienta, porque se demostró que la piperina justamente evita que se metabolice rápidamente la curcumina dentro del organismo. Entonces, ahí por eso es importante asociar siempre que le damos cúrcuma con pimienta negra. Ojo, las cantidades moderadas. A ver, no sé si lo pongo ahí. ¿Por qué? También porque tenemos poco conocimiento de estos extractos en uso en perros, y siempre estuvo el mito de que los picantes, entre comillas, hacían mal a la salud. No lo sé, tal vez sí. Yo no creo en cantidades mínimas, así espolvoreando un poquito arriba de la comida, no tendría por qué traerle ningún tipo de trastorno. Si se puede empezar en poca cantidad y uno puede ir incrementando, depende de cómo sea el animal. Bien. Obviamente suplementar con carbonato de calcio, ya sea en comprimidos o en polvo. Ya sigan las indicaciones ¿cómo se llama? Del frasco, del laboratorio. En general se relaciona en la cantidad de calcio en función de la cantidad de carnes o de cereales que se le da. Esto también es para los vegetales. Casi todos los ingredientes caseros tienen exceso de fósforo en relación al calcio, así que siempre hay que equilibrar el calcio. En mi caso particular, el cálculo lo hago por una fórmula de un Excel que tengo, entonces que es un poco más preciso, pero siguiendo las indicaciones en un prospecto, no la van a estar pifiando. O sea, todo el calcio que le van a dar va a ser beneficioso, ¿sí? Bien, sobre todo en animales en crecimiento. Y el gran dilema es si suplementamos, además de la dieta casera, con vitaminas y minerales en forma de producto. Y esta es la pregunta del millón, porque en mi opinión personal no serían indispensables. Esto es básicamente una opinión mía en función de ver cómo los humanos nos alimentamos naturalmente, y naturalmente no necesitamos una suplementación salvo que tengamos algún problema. Podemos vivir perfectamente sanos con alimentos caseros. Es más, como en el caso de la zanahoria, el hígado, tienen cantidades importantes de vitamina A, hasta en una de esas, si le agregamos un suplemento con vitaminas, en el caso de las liposolubles, ahí podríamos tener una hipervitaminosis A. Entonces, digamos que el déficit, el organismo sabe cómo cubrir un déficit menor, porque eso se adaptó durante millones de años a la escasez, así que eventualmente lo sacará de su propio cuerpo, pero es más complicado el exceso de vitamina, ¿sí? Lo mismo los minerales. Si nos excediéramos en el calcio, podríamos estar si le damos mucho carbonato de calcio o mucho calcio, eventualmente podríamos estar eliminando el exceso por la orina y formar cristales de oxalato de calcio en un animal predispuesto. Bueno, igual todo eso está en discusión. Los libros recomiendan suplementar, muchos libros de nutrición, directamente, y dicen agregar un suplemento vitamínico mineral, sin mayores explicaciones. Bien, ¿qué elementos no son necesarios? Bueno, acá los cereales. Los cereales aparecen como los malos de la película. Yo les voy a dar mis razones por cuáles no son indispensables, ¿sí? No es que vayan a hacer mal, pero en un contexto de vida sedentaria con gran variedad de fuentes de almidón, los cereales están muy concentrados energéticamente y fácilmente podemos hacer engordar con un arroz blanco. En las cantidades que los dueños normalmente le dan, podemos llegar a hacer rápidamente transformar un animal flaco en un animal obeso. Sobre todo cuando combinamos polenta con arroz y algo de carne, pues la carne siempre está cara, entonces lo que más le terminan dando son cereales. Y terminan los perros obesos y con un perfil proteico más bajo. El valor biológico es bajo, los cereales, ¿sí? Es la mitad que la del huevo, el valor. Y las carnes están intermedios entre el valor biológico del huevo y la de los cereales. Bueno, alto aporte de glucosa. O sea, lo que hacemos cada vez que ingresamos cantidades
importantes de almidones es aumentar la glucosa en sangre y forzar a la insulina a que trabaje más. Como los animales comen todos los días, ese es un riesgo importante, ¿sí? ¿Qué más? Y esto, que el reemplazo natural de los cereales es los tubérculos o las leguminosas. Eventualmente es lo mismo. Si tienen a mano cereales, tal vez de los cereales lo que puedo recomendarles, bueno, eso en la próxima diapositiva va a estar, es el choclo natural, con el envoltorio natural que tiene el maíz, para evitar por el tema de las micotoxinas, como vamos a ver después. Fuente potencial alergeno, sí, la gliadina existe, se han detectado anticuerpos antigliadina, pero no existe la celiaquía como enfermedad diagnosticadas. Entonces esto es medio anecdótico, pero eventualmente, si eliminamos los cereales, si eliminamos una fuente potencial, porque no está demostrado que sea así, que cause enfermedad clínica, pero eliminamos un potencial alergeno más, sobre todo en pacientes con trastornos digestivos. Bueno, los cereales, como les decía, tienen mayor cantidad de micotoxinas, y esto lo veo porque en las empresas de alimentos para animales de producción todo el tiempo están midiendo mitocoxinas, porque tienen que comprar la soja, el maíz, para darle a los pollos y a los cerdos, y se encuentran muchas veces con niveles altos, con lo cual tienen que agregarle, podrán rechazar varios lotes que están con contenidos altos, pero siempre hay un mínimo que depende del año, por la época de las lluvias, puede tener mayor o menor nivel de micotoxinas, y eso hace que estén obligados a agregarle absorbentes de micotoxinas, ¿sí? No sé en la industria de alimentos balanceados cuánto le agregan o no, eso no es una información que los veterinarios sepamos, y cuántos absorbentes de micotoxinas le agregan o no. Pero en el caso de las dietas caseras es más sencillo. Si no quiero tener ningún tipo de micotoxinas, directamente elimino los cereales. No quiere decir que otros tubérculos, las leguminosas sobre todo, lo pueden tener. La diferencia es que en aquellos, a ver si es lo que viene, acá, bueno, un artículo donde habla de las micotoxinas en alimentos balanceados. En los alimentos industrializados, ahí no tenemos control de la materia prima con la cual se hacen esos productos. Si tenemos un fideo, una polenta, un pan, una galletita, yo no conozco el nivel de micotoxinas que tenía esa harina antes de ser fabricada, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, tratar de comprar un cereal que tenga en vez del maíz en forma de polenta, el maíz en forma de verdura. Entonces ahí tiene fibra, tiene vitaminas, minerales, y no es solamente el almidón del maíz lo que estoy comiendo y la de poca proteína que pueda tener el cereal, ¿sí? Lo mismo el arroz integral, está entero, siempre hay un riesgo de micotoxinas, pero por lo menos los productos menos industrializados. ¿Qué otros ingredientes no son necesarios o en este caso pueden ser perjudiciales para la salud? En forma crónica, no en forma aguda, obviamente. Es el de la leche, ¿sí? Yo hace muchos años escuchaba que la leche podía provocar aumento de la mucosidad intestinal, de experiencias en humanos. Y bueno, empecé a investigar y encontré este artículo en el cual se habla de la intolerancia a la leche, pero en función de la beta-caseína, además de la lactosa. Siempre le echábamos la culpa a la lactosa, pero en realidad tiene una gran importancia el tema de la beta-caseína de la leche. Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? En general, este artículo menciona que esta beta-caseína de la leche de razas europeas es la que trae problemas. Y eso es porque presentan una beta-caseína A1, no la alfa-caseína. Ojo, porque hay productos en el mercado, suplementos alimenticios con, creo que es alfa-caseína, que no es la misma, ¿sí? Es esta beta-caseína, o sea, si lo obtenemos de un queso o la leche entera, vamos a tener esta caseína, que en el intestino, cuando es digerida, libera una beta-casomorfina número 7, ¿sí? Ven el nombre casomorfina, morfina de opioide, caso de caseína, y como todo opioide se va a unir a un receptor, en este caso receptor Mu, a nivel intestinal, y a nivel de intestinal va a provocar una inhibición de la motilidad intestinal,
un aumento de la mucosidad intestinal. La motilidad intestinal una reducción de la motilidad intestinal puede causar constipación por un lado y diarreas al no desechar los patógenos que empiezan a replicarse, ¿sí? Una forma de eliminar patógenos es mediante la motilidad intestinal. El aumento de la mucosidad intestinal provoca menor absorción de nutrientes. Y encima se vio que hay mayor inflamación intestinal, se detectaron mayor cantidad de interleuquinas proinflamatorias a nivel del intestino, ¿sí? Eso en varias especies animales, incluidas el perro, ¿sí? Entonces, como alternativa, ¿sí? La ricota de la leche se podría usar porque no posee caseína, ya que se obtiene del suero de la leche, ¿sí? Y la leche de cabra, ya sea los quesos de cabra, no tienen problema porque no es una leche diferente a las vacas de razas europeas. Esto es porque hubo una mutación hace 15.000 años en esas razas de origen europeo y se fue transmitiendo esa mutación que alteró y formó esta beta-casomorfina, ¿no? Casomorfinas hay un montón, pero es esta específica la que provoca el trastorno. Acá les dejo el link para que puedan buscar ahí los Excel con los nutrientes de los ingredientes argentinos elaborados por la Universidad de Luján. Ven ahí que tienen toda la variedad de ingredientes caseros, ya sea en PDF o en Excel lo pueden. Y ahí tienen calorías, porcentaje de grasas, proteínas, calcio, fósforo, otros minerales, hidrato de carbono, fibras, cenizas, todo. Y pueden armar sus propias dietas caseras. En otro video podemos hablar un poquito más en detalle de cómo formular una dieta casera. Por ahora esto es algo muy general. Y acá vemos como en el Excel tienen ahí las carnes y a ver si puedo mostrar. Ven ahí, por ejemplo, acá cerdo, costillas, flaca cruda y les dice las calorías cada 100 gramos. Incluso acá pueden comparar las calorías entre los distintos ingredientes. Esto es cada 100 gramos, ¿sí?, de porción comestible. Ven la ceniza, sodio, potasio, carbohidratos totales. ¿Ven? Están todas la composición que tiene, la composición nutricional. Bueno, les dejo acá para finalizar una frase, un proverbio ruso que básicamente indica que el lobo se alimenta por los pies, ¿sí? Esto es efectivamente así. El Canis familiaris sobrevivió porque persiguió durante kilómetros a su presa por todas las praderas de Eurasia y América del Norte en su comienzo, después se propagó a todo el mundo, pero en definitiva su supervivencia tiene que ver con poder caminar. Por eso les doy una recomendación, que le digan a los dueños de mascotas que saquen a pasear a sus perros al exterior para recrear ese momento de caza, que le va a facilitar lograr tener un buen ciclo circadiano y ahí sí tener la curva de cortisol elevada cuando salen y el cortisol bajo cuando están en sus casas, y eso es una forma de prevenir patologías de curso crónico, ¿sí? Por el aumento de la hormona del colesterol tiene trastornos importantes a lo largo de la vida del animal. Ahí les dejo mi contacto, el email, tengo un blog, mi teléfono personal, porque si quieren mandarme WhatsApp, las redes sociales. Este video, bueno, lo voy a publicar está publicado en YouTube. Y ahí les dejo el link para mi trabajo de tesis, donde hablo en forma completa de la evolución alimentaria de canis familiares. Tiene una parte de texto y un anexo, tiene otro PDF en forma de anexo. Bueno, nos vemos en el próximo video, espero que les hayan gustado. Cualquier sugerencia, crítica, cualquier error que hayan visto que piensen que estoy equivocado, me lo comentan, no tengo problema. La idea es aprender entre todos. Y bueno, si lo que les digo les sirve, bueno, vean mis próximos videos. Nos vemos.